diferencia de los anglosajones, tenemos miedo poner en el papel nuestras ideas. Nos da miedo escribir, pero es bueno escribir. ¿Saben por qué? Porque ahí uno se da cuenta cuánto sabe. A veces se da cuenta que sabe más de lo que pensaba. Pero también surgen lagunas, algo que no sabemos. Y eso que no sabemos puede impulsar a que nosotros pensemos en el tema, investiguemos más, lo pongamos en papel y lo presentemos a alguna revista, como sería en el caso nuestro, la revista Jurídica y Política. Bien. Vamos a hablar, hasta donde nos alcanza el tiempo, de estos documentos de investigación. Vean ustedes, artículos de investigación, pueden ser empíricos de nivel general, ciencia política, sociología, o artículos de investigación normativa. Abajo ustedes ven ensayos, que pueden ser ensayos científicos, filosóficos, doctrinales. Es como una especie de gradita, ¿no? Lo máximo está por arriba y vamos bajando. Análisis de casos, notas de investigación, comentarios. Sobre cualquier tema podemos hacer análisis, ¿sí?, en cualquiera de esos niveles. Por otro lado, hay documentos de otro tipo. Ustedes pueden ver, aprenderé a usar el mouse, ¿sí? Son, por ejemplo, los artículos de revisión bibliográfica. Hay también, pero olvidé, los ensayos bibliográficos. Hay reseñas de libros, ¿sí?, que son documentos un poco distintos de los otros. Voy a intentar exponer por lo menos artículo, ensayo y artículo de revisión, porque nos va a dar la pauta un poquito, el resto es más o menos lo mismo, pero en pequeñito. ¿Listo? Entonces, nuestro objetivo va a ser exponer la estructura, los criterios para escribir documentos de este tipo. Empecemos con dos preguntas simples, que en algún momento podría ser de interés para alguien. Pero más que la pregunta, quisiera que lo tomen esto como algo metodológico. En la vida, cuando no sabemos algo, nos preguntamos. Podemos preguntarnos, por ejemplo, ¿en qué departamento se presentan más acciones de defensa constitucional? Amparo constitucional, acción de libertad, a eso estoy refiriendo. Por cierto conocimiento histórico y de contexto, ¿qué contestaríamos en el caso de la primera pregunta? ¿Qué dice? Cochabamba, no, La Paz, Santa Cruz, Cochabamba. Y quizás hay otro departamento antes. Pero sabemos, ¿no?, el eje central, le llamamos, ¿verdad? No hay que investigar mucho para eso. Tenemos la pauta. Pero, ¿qué pensarían de una pregunta como esta? ¿Dónde hay mejores jueces, por así decir, según el Tribunal Constitucional? Donde el juez decide algo aquí en Cochabamba a nivel de acciones constitucionales y el tribunal le confirma. ¿Dónde creen? Ahí ya no podemos responder tan fácilmente. Nuestro contexto falla un poco, ¿verdad? Eso requiere algo de investigación. A ver, veamos unos datos. Ahí están los datos de el número de acciones de defensa, periodo 2018-2023, del eje central. Lo que decíamos, ¿no? Nuestro conocimiento cotidiano se confirman con datos que ha recolectado el instituto. ¿Ven? La Paz, después Santa Cruz, después Cochabamba. Pero ahora, ¿qué decimos de la otra pregunta? Miren, ¿dónde hay mejores jueces? ¿En qué departamento hay mayor corrección de las sentencias constitucionales? Periodo 2018-2023, miren, en una escala de 0 a 100, en Cochabamba hay un valor de 76.
Le sigue La Paz y después está Santa Cruz. Lo que quisiera llamar la atención acá es dos cosas. Primero, toda necesidad de conocimiento, de saber algo, empieza por una pregunta. Si no me pregunto nada, si toda la vida ando pasivamente, no voy a avanzar en mi conocimiento. Siempre debemos preguntarnos, ¿es así? ¿Por qué es así? Segundo, preguntas de este tipo, ¿sí? Requieren como respuesta mirar los hechos, verificar mediante datos. ¿Listo? Dos cosas ya tenemos entonces. ¿Quieren avanzar algo en su conocimiento? Pregúntense, duden de algo, planteen cuestión. Segundo, hay cuestiones que no se pueden responder sino con datos, con evidencia empírica. ¿Por qué lo dices? ¿Cuáles son tus datos? ¿Sí? Bien, entonces, yo les decía al principio, es bueno que estén todos para empezar porque esta parte inicial va a marcar el inicio, la comprensión del resto. Tenemos entonces aquí la pregunta, ¿vale? ¿En qué departamento hay mayor corrección? Y vamos a imaginar un mundo con dos polos opuestos, ¿vale? Un mundo donde las preguntas se responden con hechos del mundo empírico, con la realidad, con datos. Y el mundo opuesto se va por acá. Ay, caramba, ¿qué estoy haciendo? ¿Ya? ¿Ahora puedo? Y el otro mundo está acá, ¿sí? Donde no necesitas datos para probar alguna verdad. Este es el mundo de las normas, el mundo de... No tengo lucecita en las velas. El mundo de el mundo ideal. Algo ha pasado con nuestro... ¿Sí? Se parece estos extremos a cuando les preguntan en una escala de 0 a 100, ¿cuánto apoyas a la democracia? Entonces allá 0 apoyo y aquí 100%, más o menos así. Entonces, un mundo donde todo se resuelve buscando datos empíricos. ¿Ya? Preguntas de este tipo no se pueden responder sino de esta manera. Pero ahora vamos a poner otra cosita adicional. ¿No funciona? ¿Qué tiene? Ya, entonces me ayudan con el ¿vale? Ahora vamos a otro cuadrante. Vamos a suponer, como en el mundo ideal de Platón, que tenemos en este extremo, en el extremo verde, el mundo del conocimiento perfecto. Y el otro extremo es el mundo de la plena subjetividad. Ese mundo donde yo digo, yo soy un huevo frito y si quieren me creen, si no quieren no me creen. Es mi pensar y ya está. Y mi amigo y colega Roland Tellería, yo soy un huevo estrellado. Queremos le creemos y si queremos no le creemos. Ese mundo. Estoy haciendo unas analogías, un modelo donde nuestra actitud de investigar puede ser en este punto o en este otro, en este punto o en este otro. Y si combinamos, podemos ir y hacer cierto tipo de investigación. ¿Qué tipo de vida necesitas? Bien, entonces, como esa pregunta es una cuestión fáctica que se responde
datos, el estudio que hagamos de esa pregunta puede ser en distintos niveles. ¿Se acuerdan? Por eso les dije en principio, que tomaran en cuenta los tipos de investigación que íbamos a hacer. ¿Notan? Podemos investigar esa pregunta o hablar de esa pregunta como una simple opinión arbitraria. Porque, ¿en qué departamento hay mayor corrección, mejores jueces? Pues en Beni, digo yo. ¿Y por qué crees? Porque yo soy beniano. ¿Capta? Podemos hablar así arbitrariamente. Pero alguna vez podemos hacer algún comentario más fundamental, más razonado. ¿Notan? Estamos yendo de la simple opinión arbitraria a afirmaciones cada vez más fundamentadas. El hablar de algo, ¿no? La profundidad de qué es lo que digamos, no depende del material que estamos estudiando. Cualquier tema trivial puede estudiarse con la mayor o menor seriedad posible. Y vamos subiendo entonces. ¿Notan? Vamos subiendo. El doctor me ofreció un puntero, ¿verdad? Vamos entonces, podemos subir, mejor dicho, en nuestro nivel de análisis, ¿no? Desde la simple opinión arbitraria hasta un artículo de investigación, pasando por un comentario simple, por una nota de investigación, por un análisis de casos, por un ensayo científico, hasta un artículo de investigación. Y cada vez que subimos, requerimos mayores datos. Requiere un nivel de análisis más profundo. Por eso escribir artículos científicos es difícil. Pero noten, y aquí va la tercera enseñanza. No solo podemos escribir artículos científicos. A nivel de estudiantes de licenciatura, podemos hacer un análisis de caso. Es más, hasta eso es difícil. Eso se plantea, por ejemplo, se escribe a nivel de maestría. Podemos hacer un comentario fundado, una nota de investigación. ¿Sí? Entonces, esa es la tercera enseñanza que tenemos. ¿Sí? Bien, sigamos. Aquí tengo, sin embargo, un contraste. No solo se trata de hablar a veces de la realidad, sino de cómo es, sino de cómo nos gustaría que sea. ¿Sí? Entonces, sobre cualquier tema podemos plantear cuestiones fácticas, pero también podemos plantear cuestiones normativas, éticas, morales. Y entonces aquí tengo yo dos problemas reales de investigación que han sido escritos por los profesores Heider y Kever y Jones. La primera dice así: ¿mediante qué mecanismos las instituciones internacionales facilitaron que corporaciones petroleras controlen la administración de hidrocarburos? Y da una respuesta sofisticada y demás. La otra pregunta refiere al aspecto, a una faceta de que ocurre en los tribunales. Los abogados son expertos para hablar, ¿sí? Y a veces, con sus preguntas, pueden inducir a error a los testigos. Yo pregunto, por ejemplo, a una persona cualquiera con una pregunta medio tendenciosa y digo: ¿ya dejaste de pegar a tu hermano? Estoy presuponiendo algo y estoy induciendo. Cosas como esas investiga acá Kever y Jones. Estas preguntas requieren, como hace rato decíamos, respuestas con dato empírico. Pero sobre la misma temática podríamos plantear alguna cuestión
de tipo moral, empírico. Y aquí está. Sobre lo mismo, plantear. Bueno, este es un dato del 2004, ¿no? Ya la situación ya es un poco distinta ahora. Pero, y podríamos plantearnos, ¿y es correcto, es justo que el manejo de el petróleo boliviano o el gas boliviano sea manejado por transnacionales? ¿Es bueno, es correcto que los abogados induzcan a error a los testigos? La misma cuestión puede plantearse tanto a nivel empírico como a nivel normativo. Pero las respuestas que se den, la forma de averiguar esos temas van a ser distinta. ¿Sí? Bien. Recuerden entonces, esas cuestiones normativas que estaban a este lado, ¿no? Se van a tener que estudiar a este nivel. Vas a necesitar datos para corroborar o refutar alguna afirmación referida a las preguntas que estaban en mi lado izquierdo. Pero las otras se van a resolver más o menos por este lado. Esas cuestiones normativas, esas cuestiones morales, por este lado. Porque a veces no se pueden responder esas cuestiones con datos empíricos. ¿Sí? Cuando a veces, y este viene al caso, cuando a veces la gente hace unas afirmaciones como si se estuviese refiriendo a los datos, sin embargo está en este mundo. Esa es una forma de autoengaño y debemos cuidar. Pero no debo especular. A Tito le pasa mi micrófono. Vamos. Vamos a ir entonces a analizar distintos tipos de trabajo. Vamos a ir bajando de los artículos científicos a los ensayos y a los análisis de caso. He puesto aquí un ejemplo. Vamos a tener que leer texto para mostrar, empezamos con un artículo científico. Un artículo científico, vamos a ver enseguida esquema, pero empieza indicándonos qué es lo que van a investigar. Queremos investigar, dicen acá, el efecto de las preguntas confusas sobre la confianza y exactitud del testimonio. Segunda, está subrayadito. ¿Qué hemos investigado? Y aquí dicen cómo hemos investigado. Procedimiento, método. Para hacer esta investigación lo que hemos hecho es un experimento donde un grupo de gente ha visto un film, etcétera, etcétera. ¿Qué? ¿Cómo? Y ahora en rojito. ¿A qué resultados hemos llegado? Hemos llegado a este resultado. Que las preguntas confusas redujeron la exactitud del testimonio. ¿Qué importancia tiene este estudio? ¿Qué implicaciones tiene? ¿Qué de nuevo aporta? Este experimento demuestra la importancia de asegurar que los abogados planteen a los testigos preguntas simples. Es solo el resumen. Si uno ve el resto del texto del documento se va a dar cuenta de que este es un resumen del artículo en cuestión. Noten acá lo que les decía en principio. La pregunta que se plantea es para responder con datos empíricos. Por eso es importante esto. Esto es importante. Segunda cosa, y este es el cuarto punto de aprendizaje. Estos señores intentan responder su pregunta con la intención de aportar algo más al conocimiento, comparando su respuesta con el conocimiento previo. ¿Vale? Entonces, un artículo científico siempre intenta, no, siempre debe hacerlo, si no, no le aceptan, buscar datos. 2, intenta comparar sus resultados
con el conocimiento preexistente. ¿Sí? Porque si no aporta nada nuevo, no es un artículo original. Puede ser un ensayo, puede ser un análisis de caso, ¿sí? Algo original en el sentido de aportar al bagaje de conocimiento previo. Por favor, tengan muy en cuenta eso. El artículo de investigación necesariamente usa datos. Segundo, discute sus resultados con relación al conocimiento previo para mostrar qué aporte ha hecho. Ahora comparen este tipo de documento con este otro. Ahora sí tengo QR. Un amigo, el profesor Aníbal Pérez Liñán y su colega Andrea Castarlona han escrito un ensayo científico. No está muy claro, ¿no? Qué pena. Dice así: Bolivia, el ascenso y caída del control constitucional. Miren, el caso boliviano ilustra, dice, la posibilidad de crear un poder judicial activista a través del diseño institucional, pero también pone de manifiesto los límites de los experimentos institucionales a fines del siglo XX. Dice además, la forma inusual en que el tribunal fue neutralizado también indica que necesitamos una tipología más sutil para representar la amplia gama de prácticas informales. Por ejemplo, necesitamos de dos variables: la habilidad y la capacidad de los políticos para designar nuevos miembros. ¿Qué destaca? ¿En qué se distingue un artículo científico de un ensayo? Se distingue en que no se quiere mucho énfasis en los datos. ¿Ya? No se quiere mucho énfasis en los datos. Pero ¿en qué se parece? En que lo que discute, los puntos que discute, siempre se hacen con relación al conocimiento previo preexistente. De tal modo que un ensayo científico también es un aporte, pero es un aporte un poquito menor, por así decir. Voy a reiterar: artículo científico, necesitas datos bien sistematizados. 2, necesitas comparar con el conocimiento previo y decir cuánto has mejorado ese conocimiento previo. El ensayo científico, sigues comparando con el conocimiento previo, pero las exigencias de tus datos no son como en el caso del artículo científico. Así que ya tenemos 2 puntos. Cuando ustedes quieran presentar un artículo en la revista Jurídica y Política o en alguna otra revista, van a decir: estoy presentándole un artículo científico. Y si ustedes dicen que están presentando eso, vamos a calificarles, y cualquier revista lo va a hacer en función a esos criterios. Tus datos. No, pero si yo lo digo, soy el mayor, ¿qué te pasa? No, tus datos. Así de simple. ¿Me dejo entender? Bien, vamos. Aquí hay un análisis de caso. ¿En qué se diferencia un artículo científico del ensayo y del análisis? Este es un estudio del Tribunal Constitucional de Austria. ¿Cómo ha surgido? Dice así: la revisión constitucional fue la idea más original de la Constitución Federal de Austria. Argumento, o sea, mi idea principal, dice, es que Karl Renner dio nacimiento a la idea de Tribunal Constitucional y Hans Kelsen jugó el papel predominante en la redacción de las disposiciones constitucionales. Nos han hecho creer que Kelsen es el autor de la idea de los tribunales constitucionales, ¿no? John Smith dice otra cosa. Noten la diferencia entre el artículo, el ensayo y el análisis de caso. Este también aporta conocimiento.
lo hace con datos, pero generalmente no lo hace comparando con el conocimiento previo preexistente. O sea, a ver, ¿cuánto aporto nuevo o cuánto refuto del conocimiento preexistente? No, hace un análisis detallado del caso, pero sin preocuparse mucho de compararlo con algún conocimiento preexistente. Puede darse el caso de que no haya ese conocimiento preexistente y por eso está haciendo ese análisis de caso. No es porque le dé flojera, ¿no? Sino porque quizás no hay ese conocimiento preexistente. Entonces hace un estudio en profundidad del tema. ¿Sí? Tengo otro ejemplo de ese punto. Este es un trabajo del doctor José Mankovic. He pedido permiso para ya está defendida, así que es pública, antes no necesitaba ni pedir permiso. Él hace un estudio, un análisis del caso. Dice así: esta investigación analizará la sentencia XX para evaluar si el Tribunal Constitucional ha implementado el control de convencionalidad desarrollando la hermenéutica constitucional aplicando la opinión consultiva 28-21. Se examinará si estas acciones han cambiado o reinterpretado las de elección sobre la elección presidencial que fue originalmente establecida en el artículo 168 de la Constitución. La intención de este trabajo, ¿sí?, no es compararlo con el conocimiento preexistente, es un análisis de caso a profundidad, ¿no? Distintas facetas de un mismo tema. Entonces ya tenemos tres tipos de documentos, ¿sí? Artículo científico, ensayo científico y análisis de caso. Eso para dar un pantallazo general. Ahora vayamos a los puntos, a los detalles. Ustedes quieren escribir un artículo científico. ¿Qué estructura tiene ese artículo científico? Les comentaré lo siguiente. Las diapositivas que estoy presentando las vamos a poner disponibles en la página web del Instituto de Investigaciones. Ya, con gusto se los vamos a facilitar. Gracias. ¿Saben? Nos vamos a olvidar de la parte de arriba. Como les decía, marco conceptual o revisión de literatura, datos y metodología, resultados y análisis, conclusión. La clave de todo esto, de un artículo de investigación, esto: los datos y la metodología, y comparar con el conocimiento preexistente. Cuando ustedes escriban, si quieren escribir un artículo científico, estructúrenlo de esta manera, ¿sí? Esto es lo que yo sé sobre el tema, la bibliografía dice tal cosa, estos son mis datos, mis resultados y mi conclusión. Esa es la estructura estándar de un artículo científico, empírico, de investigación empírica, o sea, de tipo normativo o de tipo de las ciencias políticas, sociología y demás. Esta es la estructura, ¿vale? Escríbanlo de esa manera. Si quieren detalladito, tienen aquí otra diapositiva. No la voy a leer, no tiene sentido leer, ¿vale? Pero cuando ustedes entren a las diapositivas, volvamos a la anterior. Esto que ven en pequeñito nos permite vislumbrar los puntos clave, ¿no? Y esto está detallado. Por ejemplo, en el resumen, digan qué voy a investigar, con qué procedimiento, o qué investigué, con qué procedimiento, a qué resultados llegué y qué importancia tiene lo que he estudiado. Sí, vayámonos al siguiente. El resumen, el primer punto del artículo de investigación es como les mostré hace un momento. Intenten escribir indicando qué voy a investigar o qué investigué, perdón, con qué procedimiento, a qué resultados llegué y qué importancia tiene el estudio o qué de nuevo encontré en mi estudio. Esa es la estructura básica de un resumen.
¿Vale? Sigamos. Después viene la parte del conocimiento preexistente. No necesitan leer todo el texto, ¿sí? Pero si ustedes van a notar algunos puntos cuando lean las diapositivas. Por ejemplo, ¿de dónde surge mi investigación? Y dice acá, ¿no ve? Los abogados son expertos en el uso del lenguaje, y el uso del lenguaje es importante en los juicios porque, entre otras cosas, son orales las preguntas que se hacen a los testigos. Pero son expertos a veces en manipular la forma de plantear preguntas. ¿Cuánto afecta eso? Ese tema ha recibido poca investigación. Miren, está citando sus fuentes, mostrando que lo que está diciendo se apoya en alguna bibliografía preexistente. Y luego plantea lo que va a querer, lo que quiere investigar. Yo voy a investigar cómo las preguntas confusas seducen la exactitud del testimonio. ¿Sí? Conocimiento antecedente. Sigamos. Luego viene la parte del método. Y en la parte del método uno tiene que decir, no necesita ser experimental todo estudio, puede ser por encuestas, puede ser por análisis de datos documentales, etc. Pero se debe indicar básicamente procedimiento, qué datos recolecté, cómo recolecté, cómo lo analicé. Otra vez, qué datos recolecté, de dónde, cómo los analicé los recolecté y los analicé. Sigamos. Luego vienen resultados. No vamos a leer los resultados, ¿no? Pero aquí muestra básicamente que cuando ha investigado preguntas de distinto tipo, el porcentaje de exactitud, por ejemplo, con preguntas negativas, es mayor en la condición confusa que en la condición simplificada, ¿sí? Lo que tienen que tener en claro es que hay un punto donde deben desarrollar sus resultados. Y luego están discusión y conclusiones. ¿Qué de nuevo aporta lo que he investigado? 1. Y 2, ¿qué limitaciones tiene mi estudio? ¿Qué limitaciones tiene mi estudio? A diferencia de otros ámbitos como la política, donde no queremos reconocer nuestros errores, en el caso de los artículos de investigación de todos los tipos de documentos, siempre hay un punto de limitaciones. Nada es perfecto. Y es bueno reconocer nuestras limitaciones en el trabajo, o las limitaciones de nuestro trabajo, a que otro, el contrincante, el colega, nos esté señalando, pero aquí tienes un error. ¿Vale? Entonces, no voy a leerles este tema, ustedes léanlo con calmita en las diapositivas. Lo que quiero que tengan en claro es la estructura del documento. ¿Vale? La estructura del documento. Sigamos, por favor. Hasta ahí, artículo científico. Ahora veamos estructura de un ensayo científico. Lo básico: resumen, introducción, desarrollo, conclusiones. He puesto ahí, numeradito y en negrilla, 3 puntos que ustedes pueden aprender o perfeccionar en el desarrollo. Voy a referir un poquito de mi chanchullo, les luego. ¿Recuerdan lo que les dije acerca del ensayo? El ensayo no requiere demasiado énfasis en los datos, no significa que no se usen datos.
pero se parece al artículo científico en que compara, ¿sí? Compara sus afirmaciones respecto al conocimiento previo existente. La parte introductoria es lo que sabemos habitualmente acerca de las introducciones. ¿Qué es lo que se debe hacer en una introducción? Si me permiten, dice, presentamos nuestro objeto de estudio, declaramos nuestro objetivo, justificamos la importancia del tema y decimos cómo está organizado nuestro trabajo. Eso lo sabemos todos. La parte clave, ¿sí? Y no muy conocida, que a veces se nos hace difícil escribir, es esta parte del desarrollo. ¿Sí? ¿Cómo podemos escribir la parte más importante del trabajo? La parte más importante de nuestro trabajo. Y hay 3 verbos claves, ¿sí? Me lo ha enseñado Gordon Taylor: ampliar, elaborar y mejorar. ¿Qué digo ahora de mi punto? Puedes, recuerden, ampliar, elaborar y mejorar. ¿De acuerdo, verdad? Bien. Ustedes tienen ahora a detalle, ¿sí? El esquema. Pero, como les digo, no necesitan leerlo ahora, van a tener las diapositivas. Pongamos este ejemplo de introducción. Aquí. Pongamos este ejemplo de ampliar, otro ejemplo de elaborar y otro ejemplo de mejorar. Vamos a ir pasito a paso. Miren, tu punto, tu tesis principal, tu idea principal, puedes ampliarla, ¿sí? Mira, por ejemplo, mostrando excepciones. No te gusta una idea y quieres criticarla, pues lo criticas, ¿sí? Intentas mostrar excepciones que tenga ese trabajo. El trabajo del profesor Michel Trompet es de ese tipo. Ustedes van a poder acceder a ese documento a través de este QR. Miren, dice así: yo no quiero proveer una justificación del control de constitucionalidad, sino más bien hacer un análisis crítico de ello. Yo afirmo, dice, que todas las teorías de justificación deben reconciliar 2 proposiciones. Yo afirmo que ninguna de las justificaciones existentes es convincente. ¿Notan? Está buscando peros al asunto. Una forma de desarrollar tu ensayo cuando una idea no te gusta es buscarle excepción. Si quieren texto completo, dice así: amplíe su respuesta preguntando qué más es necesario estudiar, qué excepciones podría haber si existen y qué explicaciones alternativas podrías encontrar para algún punto en concreto. ¿Sí? Entonces, si quieren escribir un ensayo bibliográfico, pueden ampliar en este sentido. Pero esa no es la única forma. No necesitamos ser negativos siempre. Podríamos, por ejemplo, ampliar nuestro punto, miren, aclarando el significado o la importancia de nuestro tema. 2, ilustrándola con ejemplos concretos. Ahora ya no somos negativos, ahora ya somos un tanto positivos. ¿Cómo puedo ilustrar mi idea? ¿Cómo puedo mostrar su importancia? Entonces busco ejemplos. Y un caso que ilustra este punto es el artículo del profesor Charles Stevenson. Dice definiciones persuasivas. ¿Saben lo que son las definiciones persuasivas? Les voy a comentar después de el ejemplo. Miren, dice así: el objetivo de este artículo es mostrar que las definiciones persuasivas se usan a menudo en la filosofía y que el fracaso generalizado de reconocerlos
por lo que son, la tentación de considerarlos como definiciones que simplemente abrevian o analizan conceptos comunes ha llevado a importantes confusiones filosóficas. Antes de considerar ejemplos concretos, dice, voy a dar algunos ejemplos más o menos de la vida cotidiana. ¿Notan? En este caso, no va a buscarle excepciones, no va a buscarle peros. Ha de ilustrar una idea, ¿no?, con algunos ejemplos. Pero siempre comparando después sus afirmaciones con el conocimiento preexistente. No, se me fue. Para que me crean, en otra parte de su trabajo dice así: los ejemplos que hemos considerado indican que las definiciones persuasivas están lejos de ser raras y que la falta de reconocimiento de su carácter persuasivo ha sido responsable de mucha confusión. ¿Notan? Adopta un enfoque distinto al anterior. Ahora voy a poner ejemplos para mostrar que mi punto es importante, es verdadero, etcétera, etcétera. Esa es una segunda forma de desarrollar la panza del ensayo. Hay una tercera, dice así: mejorar, dice, el valor de lo que se ha dicho, restringiendo el rango de situaciones a las que se aplica de manera útil y veraz. Y el caso más paradigmático de todo esto es Karl Marx, ¿no? Y Das Kapital. Es una obra monumental, pero sus críticos más acérrimos dirían: no vale nada de eso. Y sus seguidores más fervientes dirían: todo es verdad. Pero una persona sabia como Adam Florsky dice: ¿qué continúa vigente y qué es lo que ya no sirve? Y entonces dice que hay algunas cosas interesantes que todavía están vigentes de Karl Marx, ¿no? ¿Notan? O sea, lo que ha dicho no es tan válido generalmente, pero si lo restringimos un poquito, en ese punto realmente dice unas ideas interesantes. Y en este artículo que he aprendido de Marx y qué es lo que sigue vigente, nos expone qué puntos, qué ideas están vencidas de Marx y qué ideas todavía continúan más o menos vigentes. Y claro, nos dice, ¿no? Al hacer un balance nos dice, por ejemplo, que no quiere hacerme caso. Otra vez, por favor, ayúdame. No, nos hemos ido mucho. Dice, por ejemplo, consideremos nuevamente la idea de la desigualdad económica. Su estudio de la desigualdad económica, según el autor, ¿no?, está todavía vigente. Debemos todavía considerarla como parte de una explicación válida. En el mismo sentido que los 3 puntos anteriores, ustedes cuando escriban un ensayo científico podrían afrontarlo de esa manera, ampliando, elaborando, mejorando. Puedo ser más o menos negativo y decir, excepciones, esta falla tiene, esta falla tiene, esta falla tiene. O bien más propositivo y decir, mira, estas virtudes tiene, te lo ilustro con este ejemplo, con este otro ejemplo y este otro. ¿Sí? O bien un término medio y decir, mira, esta parte no vale, pero esta otra sí. ¿Vale? Y la parte final del ensayo bibliográfico, bajamos. Lo que todos sabemos, creo que es también parte conocida. Recapitulen, ¿sí? Indiquen sus debilidades del documento, si es que las tienen. Esos son los puntos básicos. Hasta ahí ensayo bibliográfico. Vamos.
Hay un tercer documento que es un poquito diferente a los anteriores, porque en este caso no se requiere dato en absoluto. Se trata de síntesis de conocimiento. Es decir, hagan de cuenta que todos somos investigadores de algún tema en sus disciplinas concretas. Cada cual tiene un resultado particular en el transcurso de su carrera. Necesitamos en algún momento una síntesis de eso. Porque imagínense, aquí hay como 40, 50 personas y leer 40, 50 documentos es difícil, por razones de tiempo y otros motivos. Pero a veces hay alguien, algún investigador, que hace un balance del conocimiento preexistente. Un balance en el sentido de resumen. ¿Qué es lo que sabemos a la fecha de este tema? Y 2, evaluación. ¿Cuánto de lo que sabemos está perfectamente establecido? ¿Cuánto de las ideas que se han formulado están perfectamente establecidas? ¿Cuánto todavía necesitamos investigar? Esos son los 2 puntos clave de un artículo de revisión bibliográfica. ¿Sí? Síntesis y evaluación. Entonces, algún experto en el tema podría querer escribir, por ejemplo, sobre el tema de elecciones, sobre el tema de la reelección, sobre el tema de las dictaduras. ¿Qué sabemos sobre el tema? Entonces, va a recopilar todos los artículos científicos sobre el tema, todos los ensayos bibliográficos sobre el tema, todos los análisis de caso sobre el tema, y a partir de su estudio de toda esa temática, ¿saben qué ha de hacer? Una síntesis. Estos son los temas de los cuales sabemos algo. Y después de esa síntesis, una evaluación de cuáles son los grandes logros de la disciplina y cuáles son los temas que todavía quedan por investigar. Ahí tienen ustedes el detalle, pero no lo voy a leer, no hay necesidad de leer. Ustedes en la página web lo van a encontrar. Un ejemplo de artículo de revisión es el documento de mi amigo Matthew Taylor y su colega Diana Kapuscinski. Está resumidito extractado para que puedan leerlo fácil. Pero además de ese documento, va a estar disponible o van a estar disponibles otros documentos a los cuales pueden darles un vistacito. Finalmente, para terminar todo este punto, si yo me expresara ahora en quechua, muchos no me entenderían, o en ruso o en chino, si supiese hablar los idiomas correspondientes. Si yo quiero que mis interlocutores me entiendan, primero debo hablar en español, ¿verdad? Esa analogía que sirva para este punto. Uno escribe un documento académico, artículo científico, ensayo, análisis de caso, para que otros los lean. O sea, no escribes para guardarlo en tu gaveta. No escribes para que te malentiendan. Se supone que deben entender lo que tú estás diciendo. Por eso hay algunos elementos básicos de todo escrito académico. Primero,
es el escritor y su tarea de escribir. Segundo, el escritor y el tema de su interés. Tercero, el escritor y su lector. Y cuarto, su lenguaje, la forma, la estructura. De esa estructura hemos hablado hace rato, ¿sí? Les he mostrado más o menos a detalle cómo debe estructurarse un documento académico según los tipos de documento. Pero hay otros componentes que debemos tenerlos en cuenta. Usted y su tarea de escribir. Escribir un artículo científico puede tomar entre 1 y 2 años. Uno así de profundidad para publicarlo en una revista, todo. Un ensayo puede entre 6 meses y 1 año. Un análisis de caso puede tomar un poquito menos que eso, quizás 5, 3 meses, 6 meses. Y así, si vamos bajando las exigencias, claro, vamos a necesitar menos tiempo. Pero saben, nuestra tarea de escribir debe ser algún punto importante. No puede ser algo arbitrario. Si queremos que nos tomen en cuenta y nos tomen en serio, debemos pensar en una idea más o menos fundamentada y no algo que se me ocurra. A ver, yo quiero publicar en la revista del Instituto de Investigación, saber qué huevadita escribo. No se trata. Sí, debemos pensar en algo interesante. ¿Y eso qué implica? Primero leer, saber buscar bibliografía, saber anotar y escribir nuestro punto más o menos fundamental. Porque miren, a mí me gusta esa frase: de la nada, nada. Así de simple, de la nada, nada. Si yo durante este año no he leído 5 documentos, ¿qué idea puedo tener yo de aportar algo nuevo? Una analogía, hago 5 abdominales y con eso estoy en forma física. No. Debo hacer un ejercicio sistemático. Entonces, debemos pensar siempre que nuestro punto, nuestra idea principal, debe ser algo justificado, interesante, siempre basado un poco en la bibliografía, en lo que otros han dicho al respecto. Hasta un sabio como Newton dijo, ¿no ve? Si yo he visto más lejos es porque he aprendido de otros, es porque me subí en hombros de gigantes, dice, ¿verdad? Segundo, o en tercero en todo caso, y de esto ya hemos hablado, usted y su tema de interés. Cada cual tiene aversiones, aficiones a ciertos temas. Busque un tema que le interese. Pero no solo un tema que le interese, piense también en el acceso a la bibliografía. Piense también en el tiempo dedicado a ese trabajo. Si usted está estudiando licenciatura, no se proponga escribir un artículo científico. No necesita escribir un artículo científico. Haga un análisis de caso, quizás un ensayo. Es mucho un artículo científico. Piense también en la parte económica, por las exigencias. ¿Listo? Entonces, cuando usted elija un tema que quiera investigar, no solo tiene que gustarle, tiene que tener tiempo para ello, tiene que tener algún tipo de economía para ello y las habilidades básicas para hacer su investigación. Y finalmente, es el asunto del lector. Escriba para que le entiendan. Escriba para que las ideas que usted está transmitiendo sean fácilmente comprensibles, porque si le entienden, ha de ilustrar la mente de su lector. Si escribe, me voy a animar a dar unos nombres, o mejor no, porque escriben en difícil y creen que están diciendo algo importante. Pero hay que tener en cuenta en esas circunstancias lo siguiente: cuando alguien escribe oscuro y enrevesado,
o no sabe de qué está hablando, o como dice don Mario Bunge, está intentando alguna canallada. Y aquí hemos intentado ser lo más claros posibles, pero resulta lo siguiente: no tenemos mucho tiempo, todo el mundo se fatiga, todo el mundo se cansa. Por eso hemos preparado un material adicional para que ustedes, sentaditos en su casa, con más tiempo, el fin de semana, más descansaditos, puedan revisar toda esta información a detalle. Y si gustan, puedan escribirnos al instituto o visitarnos en el instituto para que podamos facilitarles algún material adicional. Si tienen alguna pregunta, por favor, adelante, doctor. Sí, una consulta, doctor. Dígame si el ensayo... No, está bien, voy a poner... Sí, no vas a hablar fuerte. Le decía si el ensayo tiene, digamos, las mismas características, o más bien tendría que cumplir las mismas reglas en cuanto a la exención misma, ¿no? Si podría decirnos algo al respecto. Bueno, Perdón, me equivoqué, el comentario. Al comentario, sí. En términos de extensión, no hay nada dicho al respecto. Hay revistas muy prestigiosas que permiten escribir 50 páginas, ¿sí? Porque nos cuentan como historias, no solo en artículos, sino en libros también. Hay una editorial muy famosa, prestigiosa, la editorial de Harvard, que publica libros y son sumamente exigentes. Cuando ustedes encuentren un libro en el Google de la editorial de Harvard, pónganle traductor. La traducción al español es perfecta. ¿Saben por qué? Por la pulcritud con la que está escrito esos documentos. Y entonces son unos mamarrachos, así les cuento. ¿Saben por qué? Porque te cuentan a detalle cierto tipo de historias. Esa es su, ¿cómo se dice?, la característica de esa editorial. También tiene otra sección de libros más breves. En el caso de las revistas es parecido. Hay revistas que exigen, tienen buen financiamiento, 50 páginas. Hay otras revistas, sin embargo, las semanales, por ejemplo, hay revistas científicas semanales, les cuento, las revistas Science, Nature y demás, que en un artículo viene como resumen, 2, 3, 5 páginas, y en letra bien pequeñita, con lupa hay que leer a veces, ¿no? Lo normal, sin embargo, es entre 15 y 30 páginas, un artículo científico, un ensayo también, un análisis de caso también. En el caso de los comentarios, un comentario bien fundado puede tener la estructura, por ejemplo, de un ensayo, pero dicho en pequeñito. Puede ir, pues, entre 3 y 5 páginas, perfectamente. Sirve para, es comentario, o sea, la intención del comentario es exponer un punto de vista fundado en alguna bibliografía, pero un punto de vista personal, no un punto de vista arbitrario. Entonces uno puede exponer fácilmente eso entre 3 y 5 páginas. Eso es, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Hablaremos para todos. Buenos días, doctor. Quisiera consultar acerca de las funciones de ampliar, elaborar y mejorar en un ensayo científico. Desde su punto de vista, ¿qué nos recomendaría? ¿Sería recomendable usar los 3? Esos 3 puntos como que se contraponen. Son como alternativas que tú puedes utilizar. Cuando dices ampliar, por ejemplo, podrías estar intentando buscar, mira, esta tu idea o este hecho tiene explicaciones alternativas, por ejemplo, esta y esta otra. Esta tu idea no explica tales hechos. Otra cosa es
cuando tú intentas, esta es mi idea y vas a ver qué interesante es, y te voy a poner unos ejemplos, ejemplo 1, ejemplo 2, ejemplo 3. Entonces, son tres cosas distintas, o son tres formas distintas de desarrollar tu trabajo. Difícilmente vas a cumplir con las tres. A una idea que la apoyas, no vas a, al mismo tiempo oponerte, ¿verdad? Entonces, son tres formas distintas de desarrollar tu trabajo. ¿Algo más? Por favor. Pararemos para todos, luego. Okay. Buenos días. Tengo unas tres preguntas. La primera pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre, usted explicó el artículo de revisión con el estado del arte? ¿No? Porque vi, por lo que le explicó usted, tenía mucha semejanza en cuanto a lo que se utiliza el estado del arte. Esa es una primera pregunta. La segunda es, con respecto al tercer punto que dice usted y su lector. Yo tengo acá como una crítica, ¿no? Porque veo muchos docentes que han empezado a dejar de utilizar los términos conceptuales, teóricos, y empiezan a utilizar términos muy simples, la cosa que estamos perdiendo la riqueza del lenguaje académico, porque si se fija ahí, es muy claro con eso que está mencionando. Dice su trabajo al lector es una forma popular para el lector académico. Dice. Una cosa es el lector académico y otra cosa es la persona que por circunstancias de la vida tal vez no se formó y no conoce, ¿no? Es la segunda cuestión, ¿no? Y la otra tiene que ver, es más allá de esto que estamos hablando, es con las revistas indexadas. ¿Qué pasa con la facultad? ¿Qué pasa con la universidad? ¿Por qué no hemos logrado entrar las revistas indexadas para poder tener mayor apertura global, teníamos, ¿no? Eso sería. Ya, gracias. Bueno, pues gracias por las preguntas, son preguntas interesantes. La primera, sin ánimo de burlarme, no de ningún modo, pero un poco para distensionar al primer punto de su cuestión, es, yo les respondería como la chimoltrufia. Eso que dices tú es lo mismo que digo yo. El artículo de revisión es técnicamente lo que en otros ámbitos se conoce como el estado del arte. Sí, entonces no requiere mayor comentario. Eso es. Revisas el estado del arte, artículo de revisión. Quizás es lenguaje anglosajón, lo de artículo de revisión, ¿no? Y aquí conocemos más como el estado del arte. La tercera diré. A ver, ¿qué es una revista indexada? Tenemos que indexar nuestra revista. Las revistas, primero, surgen como iniciativas o personales o en algún caso institucionales. Por ejemplo, las asociaciones tienen revistas. La Asociación de Estudios Jurídicos, la de Estudios Sociales. Para poner ejemplos grandes, la Asociación Americana de Sociología, American Sociological Review, así se llama, prestigiosa, ¿no? Esas revistas tienen cierto ámbito de lectores, ¿sí? Y con esto del Internet, no puede ir uno y buscar en el Internet, voy a buscar la revista tal, la revista tal. No, se han creado como una especie de repositorios donde se concentran las revistas. O sea, tú necesitas no ir a buscar una por una, sino vas al repositorio y ahí están las revistas. Por ejemplo, Cielo, Zetalí, Dialnet, esos son repositorios. Pero ahí, o desde ahí se publican las revistas, siempre y cuando cumplan ciertos requisitos. Por ejemplo, que tenga un consejo editorial, que se haya publicado por lo menos 4 números seguidos. Otros repositorios exigen más requisitos. Una revista, por ejemplo, la de Revista Jurídica y Política, va a tener oportunidad de ser indexada cuando llegue a su 4º número, ¿sí? Y debe cumplir los otros requisitos más. ¿Qué está pasando en la universidad? En la universidad hay revistas indexadas, ¿no? Varias,
hay alguna de medicina, la de economía está indexada, ¿no? Hay revistas indexadas. En el caso de la facultad, como digo, debemos cumplir los 4 números más otros requisitos que los estamos haciendo. Seguramente vamos a sacar la revista el número 3 a julio más o menos, y la 4ª en noviembre más o menos, y ya al año vamos a tener posibilidad de indexar la revista. Pero entiéndase, el concepto de indexación es simplemente cumplir ciertos criterios para que un repositorio, ¿no? O para que tengamos derecho de que nuestra revista se pueda ver en algún repositorio destacado como Redalib o CIEL. Respecto de la última pregunta, que se relaciona con el punto 3. ¿Saben qué pasa? Las revistas científicas están dirigidas a un público especializado. Las revistas científicas no son periódicos. No es que los periódicos sean malos, el periódico está escrito para un público amplio. Leer una revista científica implica tener un bagaje básico de conocimiento de la disciplina. Pongamos por caso, un caso extremo, nosotros no podríamos leer una revista de física, pues, no sabemos física, pues, ¿no? Ya podríamos tener problemas, aunque quizás menos con la economía, un poquito menos con la sociología, un poquito menos con la ciencia política. ¿Por qué? Porque a medida que he ido nombrando esas disciplinas, sabemos de la temática y seguramente podemos manejarlos bien en el ámbito de la ciencia jurídica. Cuando hablamos de que debemos usar un lenguaje apropiado, no estamos hablando a nivel de la enseñanza, el proceso de aprendizaje, de las aulas, estamos hablando a nivel. El académico le habla al académico, el científico le habla al científico, en ese sentido. Pero ¿por qué ponemos énfasis en esto? Porque hace rato no di nombres, pero creo que debo darlo. No se trata de escribir como los Ferrajolis, como los Habermas, como los Alexis, como los Hegel. ¿Puedo decirlo? Huevadas. ¿Saben? Hablar en difícil no es signo de que sabemos. Es como dice don Mario Buni. O no sabemos de qué hablamos, o estamos intentando una canalla. Se trata, podríamos escribir de cosas difíciles como lo hace, o como lo hacía Bertrand Russell, como lo hacía Karl Raimund Popper, como lo hacía don Mario Buni, de manera sencilla. Podríamos escribir de manera muy bonita, como todos los ejemplos que les he ilustrado, que hablan de cosas muy interesantes y nos hacen entender el mundo, porque para eso se escriben los artículos científicos. Claro, yo sé que muchos me critican por opinar así de los Habermases y demás, pero creo yo que no es ese lenguaje que debemos utilizar. Y hacía referencia a ese punto sobre todo, ¿no? Debemos usar un lenguaje que sea comprensible, sin llevarlo al nivel trivial del lenguaje cotidiano, ¿no? Sí, eso es. Creo que no. Sí, adelante. Muy buenos días, doctor. Muy agradecido por su enseñanza, su conocimiento, su tiempo. Nuestra facultad hace la modalidad tesis, ¿no? Y por lo visto, el artículo científico, para que sea considerado como tal, necesita muchos requisitos y a la vez el tiempo. Ahora, según su percepción, doctor, la modalidad de hacer tesis o los trabajos, que son muy pocos los alumnos que optan por esa modalidad, ¿a qué usted lo adecua? Me imagino que como tal, según lo que nos explica, no deben ser tesis, yo entiendo, ¿no? Porque para que se llegue a esa magnitud, solo para escribir
un artículo científico nos decía que al menos tendríamos que dedicar más de un año, ¿no? Y con la poca cultura, lamentablemente, que tenemos de la lectura, peor aún, ¿no? Para poder hacer una tesis. Que debe haber gente, pero muy raras, ¿no? Que puedan llegar a eso. Entonces, esa era mi inquietud. Si realmente en nuestra facultad, en resumen, podemos decir, ¿hacemos tesis o qué se hace en ese ámbito de modalidad de egresar o titularse? Gracias. Ya, muchas gracias. Se nos está yendo la gente. Un poquito más de paciencia, por favor. Vamos a concluir. Debemos sortear las revistas. Solo den un minutito de solo. No le vemos una estructura de la lectura. Ahí está el problema. Ese es el problema. Peor investigar. Cualquiera de las modalidades de documentos académicos que hemos presentado puede servir como tesis. Cuando decimos tesis, trabajo dirigido, trabajo de adscripción, estamos hablando de la modalidad de titulación, de la forma en que te titulas. Yo sé que la estructura de la tesis nos han enseñado, en el protocolo, por ejemplo, planteamiento del problema, objetivos, justificación. Todo eso tienen estos documentos. Lo que pasa es que están estructurados de distinta manera. Voy a hacer una analogía. Usted tiene una casa y un departamento. ¿Cómo es un departamento? Algo chiquito, estructurado de manera tal que se optimice todo el espacio posible, ¿verdad? De la mejor manera. En cambio, si usted tiene una casa que está sobre 500 metros, es más amplio, puede tener una cocina independiente, capta, ¿verdad? Pero tiene los mismos componentes, cocinas, baños, comedores, ¿verdad? Lo mismo que el departamento. Entonces, aquí es más o menos similar. La modalidad de titulación llamada tesis, ¿no? O mejor así, cualquiera de los tres tipos de documentos puedes estructurarlo para defenderlo como tesis. Y lo vas a reestructurar de manera tal como te exija la institución en la que estás estudiando. Por ejemplo, aquí, ¿no? Nos exigen cierto tipo de estructura. Entonces cumples. No es que sea una otra forma de documento la tesis. Es cualquiera de esos tipos de documentos, pero lo reestructuras. Y bueno, esa es otra enseñanza que se podría sacar, ¿no? Segundo, la reglamentación anterior para la tesis, porque ustedes deben saber que antes solo había tesis, no había nada más, decía, la tesis debe aportar conocimiento original. Y eso es mucha exigencia. Yo solo poner este ejemplo. Un chiquito de 16 años, gran futbolista. Y le llevan, a esa edad más o menos los chiquitos que con el fútbol pasan a probarse en el equipo profesional. El hecho de que un niño de 16 años pase al equipo profesional significa que ya juega como Messi o como Maradona. No pues, pero tiene los fundamentos básicos. No se le puede exigir que juegue como Maradona o Pelé. Algo similar había en esa exigencia del reglamento. No puedes exigir a un estudiante de licenciatura, ¿sí?, que escriba un artículo científico. Eso es imposible. O sea, esa exigencia es irracional. Pero a nivel, inclusive, hasta las universidades prestigiosas, el artículo científico exigen a nivel doctoral, ¿sabían? ¿Sí? A nivel de maestría pueden escribir, pero a veces son medio laxos, hasta en las mejores universidades. ¿Sí? Pero hay la opción del artículo del ensayo académico. Hay la opción del análisis de caso. ¿Sí? Sus niveles de exigencia son menores, pero eso no significa que sus aportes no sean importantes, son novedosos e importantísimos. ¿Sí?
¿sí? Yo voy a invitar a que lean, por ejemplo, seguramente va a estar disponible, el análisis de caso de la tesis de maestría del doctor José Iván Covid. Disculpas, doctor, estoy haciendo propaganda por su trabajo. Sumamente interesante. Es un análisis de caso, pero decir análisis de caso no es denigrar, significa clasificarlo dentro de la nomenclatura que hay para la clasificación de trabajos académicos de esa manera. Es como decir, usted es varón y usted mujer. No les estoy insultando, ¿no? Simplemente estoy haciendo una distinción de características biológicas, ¿verdad? Eso es. ¿Algo más? Bien, entonces yo les agradezco por su presencia. Realmente espero que haya sido útil, ¿no? Si ha sido útil y han aprendido algo, recordado algo, pues estoy muy feliz. Y si he cometido un error en el mejor estilo de Aristóteles, de sus reputaciones sofísticas, voy a ofrecer miles de disculpas, ¿vale? Sortearemos nuestras revistas. ¿Les han distribuido las boletitas?